Le aprecio mucho al secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, que pues no ha parado. Ildefonso, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Joaquín. Me da mucho gusto verte. Gracias, De Washington a Europa, firmas el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea cuando nadie se lo esperaba. La verdad es que... Bueno, tú sí que es así, pero los demás no. No, inclusive yo no tenía certeza. De hecho, cuando viajé yo a Europa, le dije al señor presidente, el señor presidente llegaba, como tú sabes, a Alemania. Ajá, no. Para inaugurar la Feria Industrial, donde México fue el país invitado, y la verdad es que estaba todavía indefinido si el presidente en su discurso iba a tener ese anuncio que finalmente tuvo, y se dio en la segunda parte del sábado, a partir de las 12 del día, logramos resolver los tres temas que teníamos pendientes. ¿Qué eran? Básicamente, mayor flexibilidad en el sector automotriz para poderles exportar más automóviles a los europeos. La regla que estaba establecida era del 60% de contenido Europa y México, y la flexibilizamos al 55%, le metimos ahí otros elementos, porque hasta hace poco solo las compañías europeas eran las que cumplían con la exportación a Europa. Queremos ver la posibilidad de que también las asiáticas y las estadounidenses puedan cumplir. ¿Produciendo desde aquí? Desde México. Lo que pasa es que acuérdate que ellos tienen un sector automotriz con Europa del Este fuerte, entonces sí, es un tema, y logramos mover la posición de una manera interesante, digo, con ciertas restricciones, pero flexibilizarla de la posición donde quisieron cerrar en diciembre, que no aceptamos, y adicionalmente pues, logramos el objetivo en el sector agrícola, abrir una alternativa a los productos frescos mexicanos al continente europeo, en donde prácticamente conseguimos liberalización en espárragos, en jugo de naranja, en miel de agave, en productos derivados del huevo, en pollo, en varias cosas importantes, y logramos contener un poco las sensibilidades en lácteos, y ellos también tenían sensibilidades en cárnicos. Bien, entonces eso ya quedó. Eso quedó, obviamente es el acuerdo en principio, que falta un proceso de lo que le llaman la limpieza legal de textos, de lo que después vendría como traducciones, y eventualmente es un proceso que nos llevará a su ratificación. Bien, lo que aprobó el Senado la otra madrugada. El 24 de abril el Senado aprueba y México se convierte en el primer país de aprobarlo. Es el nuevo CPTPP, que es el acuerdo comprensivo y progresista de Asociación Transpacífico. Bueno, es el Transpacífico, ¿no? El TPP, sí. que de hecho lo único que cambia de aquel que ya estábamos listos para discutir antes de que se saliera a Estados Unidos, ¿te acuerdas que sí, se había claro, ese se discutió en el Senado cuando éramos 12? Lo único que cambia a este que aprobó el Senado es el nombre, 22 cláusulas que le congelamos a Estados Unidos, que eran del interés de Estados Unidos y que no se valía que estuvieran en el acuerdo abiertas, y adicionalmente la posibilidad de arrancarlo sin el candado que le había metido Estados Unidos, que es que cuando 6 países lo ratifiquemos, en ese momento entra en operación. Bien, ahora, el TLC, ¿en qué punto estamos? Porque oigo que sí ya, que no, que sí, que no, que ¿qué? Mira, Joaquín, pues prácticamente... Yo sé que es parte de la negociación, pero sí, ¿en qué van? ¿En qué están? Básicamente te diría que están claramente identificados aquellos puntos de divergencia importantes que siguen siendo centrales. Todo el tema de solución de controversias que yo te he platicado aquí, el capítulo 11 de las disputas inversionista-Estado, el capítulo 19 de las controversias de remedios comerciales, subsidios y antidumping, y el capítulo 20 de controversias Estado-Estado, que es un elemento interesante y muy importante en tratados comerciales, que les da certidumbre. Eso seguimos encontrados en posiciones. Sigue la cláusula esta determinación. La del sunset. La del sunset, que seguimos en las posiciones que cada país adoptó, no ha habido movimientos. O sea, Estados Unidos quiere que cada 5 años se muera el TLC. A menos de que los presidentes decidan o los líderes decidan continuarlo. Sí. Y nosotros decimos que cada 5 años pues, cada país haga su evaluación, y si se quiere salir, pues que dispare la cláusula que hoy existe, en lugar de definir una muerte automática. Y ese tipo de cosas, Joaquín, tú lo sabes, es como... o estás o no estás, y que a la hora que se soluciona no es más que escribir un parrafito que lo define. Entonces son cosas que una vez que la decisión política está en la mesa, inmediatamente se refleja en el acuerdo. Entonces son cosas que en el momento en que las fichas se empiecen a acomodar, esperemos que se acomoden, y tenemos una idea muy clara de lo que es permisible y no es permisible para poder llegar a esa pista de aterrizaje. Existen otros temas pendientes que también hemos puesto la posición muy clara, lo de estacionalidad para productos agropecuarios frescos, que quieren meter ahí una ruta corta para tratar de impedirnos en ciertas temporadas de exportación de tomate o de esos productos, que claramente ya dijimos eso es contrario a las reglas de la OMC. Y la parte automotriz, que es exactamente la posición que puso Estados Unidos la situación que ya definió por fin claramente de su diálogo interno con su industria,
Y es un diálogo pues que prácticamente lo llevaron con Ford y con General Motors, pero nosotros no podemos solo responder a la posición de dos empresas, necesitamos analizar la situación para todas las empresas que han apostado en México y ver de qué manera podemos entrarle a acomodar esa negociación. Claro, porque incluso la Chrysler ya es italiana, es de Fiat. Y la tratan distinto, imagínate. Sí. Pero Joaquín, en el fondo son empresas que invirtieron en tu país, crearon empleos en tu país. Como le dijo una vez Nissan, tienen 110,000 norteamericanos trabajando en sus empresas y han invertido cientos de millones de dólares en Estados Unidos con sus plantas. Aunque sea una marca japonesa, la presencia en su mapa productivo está en Estados Unidos, o está en México, o está en Canadá. Ahora, porque eso, lo que estás viendo ahora es, obviamente a Trump, a la gente de Trump le importa pues sus dos únicas marcas estadounidenses que le quedan, ¿no? Como he estado platicando esta semana con directivos... ¿Y te acuerdas lo que se decía hace muchos años? Lo que es bueno para la General Motors es bueno para Estados Unidos. Bueno, ahora no tanto, ¿eh? Ahora no tanto, ¿no? Porque las empresas, no creas que fueron muy facilitas en este proceso de consulta. Han estado todas siendo muy expresivas con sus congresistas, pues que hay ciertas cosas que van en contra de la competitividad de las mismas empresas y que van a encarecer el costo de hacer automóviles en América del Norte. Y eso frente a Europa o frente a Japón nos pone en una situación de desventaja competitiva, ¿no? Ahora, por ejemplo, todas las empresas japonesas, coreanas, alemanas, francesas, que están aquí armando vehículos, produciendo coches, ¿esas cómo quedan? Fíjate que dependiendo de la huella manufacturera de cada una, te doy un ejemplo. Por ejemplo, Toyota Mazda. Tú sabes que Toyota tiene una gran presencia en Estados Unidos y hay una planta en San Antonio que se provee de partes hechas en Monterrey, por ejemplo, chasis que hacen en una de las empresas de Monterrey. Pero entonces tú puedes jugar un poquito más con los acomodos de esta propuesta, decir, bueno, qué porcentaje se hace en México, qué porcentaje se hace en América del Norte como un todo, si las partes esenciales, dónde se hace el motor, la transmisión, el chasis. Sin embargo, una empresa, Toyota tiene con qué defenderse porque tiene un mapa productivo muy amplio. Pero, por ejemplo, una empresa que tiene por primera vez presencia en América del Norte, Audi no tiene planta más que la que puso en Puebla y produce un vehículo, la Q5. Entonces, pedirle a Audi que de repente las 8 partes las partes fundamentales de un vehículo sean hechas en América del Norte, Audi se dice, a ver, si me das 10 años a lo mejor puedo, pero si me quieres que en 3 años cambie mi mapa de productividad, va a estar bien difícil. Entonces, yo creo que esta es una acción que debemos de ver, el fortalecimiento de cómo producir más en nuestra región, incluyendo México, pero al mismo tiempo no hacer las cosas de tal manera que te des un balazo tú solo en el pie, porque si le pones las cosas muy duras a Audi, te va a decir, ¿sabes qué? Pues prefiero entonces no reclamar los beneficios NAFTA, exportar y pagar mi tarifa de nación más favorecida, que hoy es el 2.5%. Me sale más caro cumplir con las reglas que me estás poniendo que simplemente enviar el vehículo y pagarte lo que hoy se cobra para entrar a Estados Unidos en un vehículo ligero. Esto que es posible en autos ligeros no es posible en camionetas. Bien, permíteme un momento, voy a los anuncios y regreso con el secretario Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, para preguntarle. Y los tiempos del TLC, ya sé que no hay tiempos, pero en una negociación el único factor que no debe existir es el tope de tiempo, el plazo fatal. Bueno, a ver, entonces Ildefonso Guajardo, hay un cable que dice que el gobierno de Estados Unidos, que si no sale ahora en mayo, bye, el TLC. No dice bye, dice que lo retomarán el próximo año. Bueno. Sí hay una diferencia. Sí. Quiere decir que estaremos bajo las reglas del actual, ¿no? Pero yo te diría que ¿por qué está diciendo eso mi colega en Washington? Simple y sencillamente porque estaban reflejando los tiempos de la autoridad de promoción comercial que le otorga el Congreso al Ejecutivo americano. Que si no si no tenemos un acuerdo en principio en el mes de mayo, ellos ya no lograrían someter a este Congreso la aprobación del acuerdo. Y la probabilidad de que el próximo Congreso cambie de signo partidista es alta. Sí. Entonces sería una encrucijada distinta para la negociación. Entonces yo creo que lo que podemos tomar de esto es que se le alinean los incentivos de los jugadores, sobre todo de México, Estados Unidos y parcialmente Canadá,
de que hay la suficiente flexibilidad en la mesa, pues encontrar la posibilidad de cerrar ese bien para mejorar la certidumbre, para siempre y cuando el acuerdo sea un acuerdo transitable para las tres partes. O sea que tú nos puedes decir que si no es transitable para México, no vale el acuerdo. Pues, como en toda negociación, Joaquín, o sea, efectivamente tenemos que lograr un acuerdo que sea bueno para México. Sí. Y estaremos en la mesa sentados permanentemente hasta lograrlo. Lo que ha sido claro es que México no se va a levantar de la mesa. No vamos a levantar porque así hemos definido la estrategia y la verdad es que ha habido avances con esa estrategia. ¿Te preocupa el resultado electoral del 1 de julio? En términos... ¿Que pueda ser adverso a... Lo que me preocupa, Joaquín, es que si no somos lo suficientemente exitosos las tres partes para concluir en el mes de mayo, lo que me preocupa es que sería una posición muy incómoda para un nuevo presidente, sea quien sea, ser recibido todavía con una incertidumbre de este tamaño para enfrentar una nueva relación con Washington de una administración que apenas empezaría y que siempre hay una curva importante de asimilación de la experiencia. Claro, los equipos, pues se tendrán los equipos técnicos que se tengan, ¿no? Pero sí me preocupa que el próximo presidente de México sea recibido con ese nivel de incertidumbre. Bien, Ildefonso, espero verte pronto, ¿no? ¿Te vas a Washington? Estoy toda esta semana en consultas con el sector automotriz. Aquí en México, obviamente el señor presidente estará convocándonos para discutir temas de esta negociación y definir sus instrucciones para la misma. Y yo tendré que estar en Washington el día 7 de mayo, reiniciando lo que no se ha suspendido, que ha sido un mes continuo todo el mes de abril, y seguiremos en mayo, porque los equipos siguen trabajando en los diferentes temas. Bien, Ildefonso, pues aprecio mucho que hayas venido. Gracias. Muchas gracias, sí. Ildefonso Guajardo, el secretario de Economía, con este anuncio del gobierno de Estados Unidos de que si no se firma en mayo el TLC, será el año que viene. Así es. Gracias, Ildefonso.